Bueno, ahora sí, ahora sí. Bueno, ya me pusieron la vara un poco alta y los que me fueron mencionando, espero no defraudarlos. Probablemente sí, pero es lo más seguro. Pero bueno. Eh, bueno, Vicky ahí me comentó un poco en la semana cuál era la idea del tema de hoy. Me comentó que venían hablando un poco de lo que es la adoración, ¿sí? De ser adoradores. Y este texto que es tan particular, bueno, un poco cuando, cuando lo leí también me pasó un poco lo que decía Dani, que decía que es como lindo de escucharlo y a la vez es como uno no sabe por dónde encauzarlo, porque es como muy abarcativo. Cuando yo digo hay que adorar en espíritu y en verdad, suena hermoso porque suena como algo muy puro, pero a mí también me costó un poco encontrar la raíz de todo ese texto, por qué Jesús dice eso en ese momento. Porque creo que esas cosas siempre ayudan a traer un poco de luz sobre qué es lo que nos está queriendo decir. Eh, y bueno, yo lo que hice un poco fue investigar sobre este texto, me puse a hacer la tarea esta tarde, como pude, y encontré un par de cosas muy interesantes que me gustaría compartirlas para que ustedes también estén orientados como me hizo falta a mí orientarme. Eh, bueno, primero, este texto, cuando leímos recién, leímos el versículo 23 y 24. Pero bueno, yo les resumo un poco cómo viene la historia acá. Eh, 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 Viene en la Biblia 23 y 24, o sea que pasa mucho relato en el medio. Eh, y bueno, básicamente lo que... ¿Me escuchan ahí o no? Ahí está. Ahora sí. Me figuraba que era inestable la conexión. Eh, bueno, Jesús siempre aparecen los samaritanos en alguna historia bíblica, es como que no pueden faltar. Y no sé si ustedes saben o no, pero la relación del pueblo judío con el pueblo samaritano distaba mucho de ser amigable o ser pacífica. Era una historia que venía con muchas peleas en el medio, eh, no se querían demasiado, de unos cuantos cientos de años. Y bueno, como todo lo que hace Jesús, tiene un porqué, tiene una razón de ser. Jesús tenía que hacer un viaje, iba a ir a Galilea y decide pasar por el camino más corto, pero quizás el menos amigable, que era pasar por Samaria. Y él lo hace. Eh, y bueno, y en esta historia se cruza en un pozo buscando agua con una mujer que estaba allí en el pozo y él le pide agua. Y ahí surge todo un tema especial, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, como les comentaba, la relación de los judíos y los samaritanos no era la ideal, y menos que un hombre le hablara a una mujer, que ya sabemos en ese contexto histórico todo lo que significaba. Lo cual no hace más que generar una reacción de sorpresa en la mujer, es decir, vos me estás hablando a mí, primero que vos sos judío, y encima que soy una mujer, digamos, esto no está bien, ¿por qué me estás hablando a mí? Y Jesús como que lo toma con total naturalidad, en ningún momento él arranca en sus palabras generando una distancia. Todo lo contrario, siempre rompiendo esas barreras que separan a las personas. Y ahí surge un tema de si vos me das agua, que sí, que no. Y ahí Jesús empieza a hacer lo suyo, ¿no? Eh, y le dice, mira, el agua que vos vas a tomar acá te va a saciar un poco, pero vas a volver a tener sed. Es un agua terrenal, si se quiere. ¿Y qué le dice Jesús? En cambio yo, su manera de presentarse ante esta mujer, dice, si bebieres de esta agua, perdón, de cualquiera que bebiere de esta agua, la que Jesús le puede dar, eh, perdón, vuelvo atrás, cualquiera que bebiere esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Eso está en el versículo 13. Y en el 14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Es decir, que acá Jesús, fiel a su forma de ser, cuando habla deja siempre un mensaje y es un tema que específicamente ahora no lo vamos a tratar a esto, pero da para pensar un montón. Yo los quiero traer a qué situación llegamos a donde Jesús plantea al tema que nos convoca hoy. Pero de una profundidad muy grande, y esto genera en la mujer un shock de que no entender por qué Jesús le estaba diciendo esto, primero porque no sabía que era Jesús. Entonces la mujer dice, bueno, dame de ese agua. Y Jesús le dice, bueno, andá y llama a tu marido y vení. ¿Qué le dice la mujer? No tengo marido. Y Jesús le dice, tenés razón, porque si tuviste 5 maridos, en el versículo 18, y el que tenés ahora no es tu marido. Tenés razón en lo que me decís. Lo que genera otra sorpresa a la mujer, dice, me conoce. Dice, ¿cómo puede saber? Era verdad lo que él le estaba diciendo. No fue un invento. Dice que vos sos profeta. Ya genera, la mujer empieza a querer traccionar en su cabeza con quién estaba hablando. En el 19 le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Este es el versículo 20 y acá es donde aparece la frase adorar, la palabra adorar. Se pone en arriba del papel este tema. Y fíjense cómo es que surge. En este monte nosotros los samaritanos venimos a adorar y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Y ahí es donde Jesús dice, como cuando frío caliente, ahí vamos, pero seguí frío, para que yo te voy a llevar a lo que te quiero decir. Estás bien rumbeada, pero falta todavía, ¿no? Él le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque era samaritana, como diciendo, ustedes adoran, pero no conocen a lo que están adorando. El pueblo samaritano venía de, como pasaba mucho en esa época, después de guerras, mezcla de pueblos, algunos que quedaban, otros que eran exiliados. Había una cruza importante y eso generaba que el pueblo samaritano tenía cierta creencia en Dios, pero también tenía otras creencias, tenía una linda mezcla de cosas. Por eso Jesús le dice, ustedes adoran, pero no saben bien a lo que adoran. Como diciendo, están rumbeados, pero no termina de ser así. En cambio, dice, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros sabemos a lo que adoramos. O sea, el Dios verdadero es el que adoran los judíos. Mas la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí es donde surge esta frase. De acá venimos. O sea, Jesús le dice, ustedes tienen una forma de adorar. Primero que no saben bien a qué están adorando. Pero viene otro tiempo, porque fíjense que la mujer plantea, nosotros adoramos acá en este monte y ustedes adoran en Jerusalén. Como diciendo, la adoración se hace en determinado lugar. Le pone un espacio físico al lugar de la adoración. Entonces ahí es donde Jesús dice, vamos a aclarar el tema. Y ahí surge esta hermosa frase, ¿no? Adorar en espíritu y en verdad. Primero, ¿qué es adorar? Si ustedes vienen hablando del tema, seguramente algo habrán visto. Pero yo lo que busqué en una definición rápida es rendir culto, ¿sí? O reverenciar a alguien que obviamente uno lo cree superior o un agradecimiento, pero sí como que le da una importancia mayor, ¿no? Rendir culto. Es decir, rendimos culto en este monte, rendimos culto en Jerusalén, nos vamos a Jerusalén para poder rendir culto a Dios, ¿o dónde? Y ahí es donde Jesús dice, hay que rendir culto a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué es esto?
Primero ya, el hablar con una mujer samaritana, como decía antes, es romper un esquema fijado en la época. Y ahora Jesús va por más y es rompamos el esquema de cómo rendimos culto. Un culto, Jesús es como es un mal corredor de carrera de obstáculos, vieron que van saltando los obstáculos, Jesús es como que los va pateando a todos, todo lo que hay en el medio los va pateando con una naturalidad total, y va allanando el camino para que podamos encontrarnos con Él de una manera fluida. Entonces va con la plancha, así, tac, 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 pateando todo lo que se le cruza. Y acá encuentra que había otro obstáculo más que había que tirar. Y estuve buscando un poco, el Evangelio de Juan es muy especial porque, si ustedes, no sé si yo no, me puse a estudiar un poquito porque siempre uno conoce algo, pero quería profundizarlo un poco. Siempre son, los otros evangelios son como muy personales, y relatan mucho la historia de Dios o los milagros en sí. Juan tiene una forma de encarar el relato un poco más abierta y un poco más profunda, espiritualmente hablando. Por lo que se sabe, el Evangelio de Juan se escribió en Éfeso, unos casi 100 años después de Cristo. Juan ya era un anciano casi ya en sus últimos días, y se supone que tenía su equipo de trabajo, sus discípulos, su núcleo, digamos, de fe, en el cual, bueno, él fue llamado a poder escribir y contar un poco lo que él había vivido. Y él, en Éfeso, era una ciudad en el pueblo, metida en el pueblo griego, que obviamente estaba muy alejada de las costumbres del pueblo judío. O sea, había cosas que él tenía que hablar de otra manera para que el pueblo pudiera entender el verdadero objetivo de Cristo y qué era lo que él buscaba en las personas. No podía hablarles en el mismo lenguaje que les hablaba, que le podía hablar el pueblo judío. Entonces, él también por eso usa todas estas historias, las encara de esta manera, ¿no? Y cuando habla de adorar en espíritu, me gustó porque, digamos, Dios es espíritu, dice, ¿no? Más adelante, en el 24, dice, Dios es espíritu. Y esto está bueno porque uno dice, bueno, ¿qué es el espíritu? Justamente no define a Dios en una cosa, no define a Dios como un lugar, por ejemplo, donde nosotros vamos a adorar a tal lugar, no define a Dios como una imagen a la cual nosotros podemos adorar, sino que cuando uno habla de espíritu, es algo que no tiene límites, es completamente abierto, es el todo. Entonces, cuando Dios nos dice que tenemos que adorar en espíritu, es justamente adorarlo con todo lo que nosotros somos, pues somos hechos a su imagen y semejanza, nosotros también somos espíritu, y es adorarlo sin límites. No es adorarlo en un lugar, de una determinada manera. Dios no es una canción, Dios no es, no sé, un lugar como decía antes, o lo que usted quiera imaginar, sino que Dios es todo, y nosotros tenemos que adorarlo sin límites. No hay nada que limite nuestra adoración. Pero también habla de, y en verdad, porque en ese límite, perdón, en ese espíritu que no tiene límites, tan abarcativo, también tenemos que estar cimentados en la verdad. No significa hagan lo que quieran, o a cualquier cosa. En el Evangelio muchas veces se habla de la verdad como Cristo, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es mencionada como la verdad. Es decir, nosotros tenemos muchas herramientas para las cuales conocer a Dios y saber cómo adorarle. Y eso también es importante. Debemos adorarlo con toda nuestra vida, con todo lo que somos, de todas las maneras que queramos, pero siempre cimentados en la verdad, cimentados en Cristo, nada fuera de Él. Y me gustó un poco, mientras investigaba, encontré un par de definiciones de lo que son los cultos falsos, porque nos dan una idea de por ahí es más fácil aclarar algo cuando vemos lo opuesto, ¿no? Entonces,
encontré 3 definiciones de cultos falsos, que son los errores que podemos caer. Uno es el selectivo. Y esto surgía un poco, ¿por qué? Porque el pueblo, el pueblo samaritano, como les decía, venía de un trajín histórico importante, había quedado con una parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, específicamente el Pentateuco, como la base de lo que ellos creían. Y se habían perdido en el camino los salmos, las promesas, los profetas, un montón de cosas que hacían a la fe y al conocimiento de Dios. Pero ellos se quedaron ahí. Entonces, es interesante esto porque un culto selectivo, ahí donde yo lo busqué, lo definía como se queda con lo que quiere saber de Dios y omite el resto. Esto es un peligro enorme, porque justamente cuando nosotros, este pasaje específicamente, nos da mucho para eso, decir, adorarlo en espíritu y en verdad. Suena lindo y yo puedo empezar a razonar un montón de cosas a mi parecer, a mi gusto y a mi conveniencia. Y ahí es donde generalmente hay un límite muy fino de dónde empezamos a hacer lo que queremos y que nosotros tenemos ganas de hacer y no lo que Dios quiere, ¿no? Ahí es donde la palabra verdad es fundamental. Esto es un peligro enorme. El quedarnos con lo que a nosotros nos conviene y omitir el resto es un peligro muy grande. Y eso nos puede llevar a un culto, que como decíamos, rendir culto es adorar, a una adoración falsa. El segundo punto habla de un culto ignorante. Y ahí volvemos a lo de antes. No debemos ser perezosos espirituales. Debemos no solo poder decir lo que se cree, sino por qué se cree. Y esto es algo muy también impactante y profundo, porque para tener un espíritu, una adoración en espíritu real y verdadera, no debemos ser ignorantes. Tenemos que saber buscar y buscar el conocimiento de Dios, que Él nos promete, que está a nuestro alcance. No es para algunos pocos, sino que es un regalo de Dios y tenemos que buscarlo. No debemos ser perezosos en esa búsqueda. Y vuelvo a repetir, no solo poder decir lo que creemos, sino por qué lo creemos. Y ahí es donde lo que Dios va haciendo en nuestras vidas nos va a ir allanando esos porqués. ¿Sí? Cuando alguien nos pregunte por qué crees en Dios. Y bueno, yo puedo testificar, y además tengo el testimonio de cientos de personas, de historias bíblicas, que van a poder responder a ese por qué adoramos a Dios. Como decía Dani también en los agradecimientos, cuando uno está agradecido a Dios, tiene un por qué agradecer a Dios, es mucho más fluido y a uno le nace poder dar gracias a Dios. Es como que te brota de adentro, no lo podés evitar. Y cuando uno conoce los por qué, es mucho más fácil que solamente poder decir lo que creo. Creo que Dios, yo creo en Dios. Ahora, ¿por qué crees en Dios? Y cuando nosotros podemos empezar a vivir por qué creemos en Dios, tiene una razón, tiene un fundamento esa creencia, deja de ser un culto falso, sino que pasa a ser un culto profundo y verdadero de cada uno de nosotros. Y el tercero, este está muy bueno, un culto falso es el supersticioso. Este me encantó cuando lo leí. Se los leo la descripción. Dice, no se da por un sentimiento verdadero o por un deseo auténtico, sino porque se cree en el peligro de no hacerlo. Esto es como las cábalas, ¿no? Algo parecido. Si no sé, si mi cábala es que tengo que, me como una hamburguesa antes de rendir el examen y me va bien, si no me como la hamburguesa, soné, qué sé yo, por ejemplo. Entonces, acá lo que juega es el miedo a ponerse a Dios en contra. La verdadera religión se basa en el amor de Dios y en la gratitud por lo que Dios ha hecho. Ahora, si vamos a creer en Dios porque pensamos que si no creo en Dios, mi vida, me pierdo las bendiciones, o no sé, hay gente que piensa que si no voy a la iglesia, me voy a enfermar. Si no voy a la iglesia, nunca voy a tener trabajo. O al revés, voy a la iglesia para ver si tengo trabajo, o voy a la iglesia para ver si me curo. Si, no sé,
Si el lunes le ganamos a Chile, el domingo voy a la iglesia. Si ganamos la Copa América, y empezamos con esas cuestiones que son totalmente supersticiosas y no son profundas en nuestros sentimientos, no son verdaderas. Es decir, que el culto supersticioso también es un culto falso. Es el que se cae de Maduro, ¿no? Es más fácil de ver. Pero bueno, y hay una cosita más que me gustaría resaltarles y después me gustaría que por ahí podamos charlar entre todos. Es que, hablando de la persona, ¿no? De cada uno de nosotros, dice que la persona, el espíritu es la parte más elevada de la persona humana. Es lo que perdura, ¿sí? No es el cuerpo. El espíritu abarca todo nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que sentimos. Eso es el espíritu, la parte más elevada del ser humano. Y es con eso con lo que debemos adorar a Dios. Bueno, eso era un poco, yo no lo quería hacer muy largo, lo que había preparado o sacado un poco desmenuzado de este texto. Pero sí me parece importante de marcar que somos libres de adorar a Dios con todo lo que somos, pero que esa libertad tiene que estar cimentada en la verdad, ¿sí? Que la verdad es Cristo, y tiene que haber una revelación de Dios en las cosas que hacemos, en cómo las hacemos, digamos, tenemos un abanico infinito de cosas para hacer porque Dios es infinito, pero que debemos hacerlo dentro de su presencia, que eso es fundamental también. Un poco como Jesús le decía a la mujer samaritana, está bien, ustedes, yo sé que adoran acá, pero pará. Ah, están rondeados, pero esperá que te explico. Y de hecho después la mujer reconoce que él es el Mesías. Y llama a otros y empiezan a reconocer los otros también que él es el Mesías. Porque en un momento ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Fíjense, cuando Él venga nos va a revelar, nos va a comentar, nos va a hacer conocer las profundidades de Dios. Y Él le dice, yo soy el que habla contigo. Y ella automáticamente lo reconoce como un Mesías. Entonces fíjense que también había una búsqueda de aquellos que adoraban a Dios, de que venga el Mesías y les muestre cómo adorar, o que les muestre todas las cosas en realidad, ¿no? Entonces también nosotros debemos estar en esa búsqueda, de no hacer las cosas, de cortarnos solos, de hacerlas únicamente a nuestra forma, a la forma de Julián. Sí, a la forma de Julián, pero en Cristo, a través de lo que Él pone en mí. No yo solo, sin importarme nada, porque si no hay esa conexión espiritual, en realidad estoy adorando a no sé qué, porque si no estoy conectado con Dios a través del Espíritu, en realidad estoy haciendo algo que yo imagino, ¿no? Parte de esto que hablamos de un culto ignorante, de un culto falso, y por eso yo lo mencionaba también, porque es importante no caer en esas cosas, y ahí no hay otra cosa que la revelación del Espíritu y el conocimiento de la verdad, ¿sí? De la búsqueda constante de poder verificar a través del Espíritu cuáles son las formas y si esas formas están bien. Y que sea totalmente auténtico. No hacerlo por temor a que Dios me castigue, lo hago porque si no me va a ir mal, eso tampoco funciona así. Y tampoco ignorar las cosas que Dios planteó y que a veces no me gustan del todo y si no me conviene las dejo un costadito y me quedo con lo otro. Esto lo hago mal, esto lo hago bien, me quedo con lo que hago bien y lo que hago mal, y bueno, Dios me va a perdonar. Tenemos que estar en la búsqueda de ser completamente llenos por Dios y hacerlo en esa totalidad. Ahí les resumí de vuelta todo.